Hola queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico, un día especial en el cual continuaremos con el segundo estudio de la carta a los Efesios, una carta escrita por el apóstol Pablo para la iglesia en Éfeso en un tiempo especial que habla de la salvación por gracia, que habla de la predestinación, habla de la elección de Dios a pesar de toda nuestra condición, mostrándonos que nosotros, siendo indignos pecadores, Él tuvo gran misericordia para salvarnos, para darnos la oportunidad de acceder a este regalo maravilloso de la vida eterna en los cielos. Quisiera que hoy pudiésemos disfrutar de lo que la palabra del Señor nos trae, nos indica. Así que dispongámonos para disfrutar de ella. Oramos. Padre Santo, gracias damos por su amor, por su bondad, porque nos permite meditar en su palabra. Permita, oh Señor, que su Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine para poder comprender lo que usted nos quiere enseñar. Quite de nosotros todo pecado, todo pensamiento impuro. Limpie nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios para poder expresar todo lo necesario para nuestra edificación. Guía a su pueblo que se reúne alrededor de su palabra para que podamos en conjunto aprender de su voluntad. Rogamos su bendición en Cristo Jesús. Amén. Quiero iniciar el estudio del día de hoy con el versículo 1 y 2 de Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a través de estos breves versículos que nos dan a conocer, como hemos venido diciendo, la introducción. La semana pasada hablábamos de algunos datos generales de lo que es la carta a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Dimos algunas características de cómo era esta ciudad, qué había en su entorno, cómo tuvieron que nuestros hermanos de la iglesia en Éfeso desarrollar su vida cristiana en un medio totalmente idólatra, ¿cierto? Ahí está el gran templo de la diosa Diana que promovía la idolatría y que fue bastante fuerte cuando leemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando Pablo predicando en Éfeso se levantó Demetrio en una revuelta que buscaba destruir a Pablo y a sus compañeros para que no predicasen a Cristo, diciendo que estaba hablando en contra de la diosa Diana. Gracias al Señor y su gran misericordia fue librado también de aquella situación y la iglesia siguió predicando el Evangelio. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él relata y escribe esta carta. Quisiera decir que, vamos a dar algunos antecedentes. El escritor es el apóstol Pablo. Su nombre Pablo significa pequeño. Recordemos que su primer nombre era Saulo. En Hechos 13:9 leemos: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos. Solamente hago referencia a que Saulo y Pablo es el mismo, ya que lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos. Ahí ustedes, al momento de leer el libro histórico del Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que esta persona es la misma. Ahora, apóstol. Apóstol es una palabra griega que viene de apóstolos y que significa enviado. Se llamaba así a alguien enviado oficialmente en una misión especial, ¿ya? Apóstolos, que significa enviado, ¿ya? Se cree que el nombre de Pablo era porque físicamente era pequeño. Antiguamente era costumbre firmar las cartas al principio y a veces al final también, con el nombre, ¿ya? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, Colosenses 1:1 y Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Aquí se da a conocer como siervo de Jesucristo, como apóstol, como enviado de Jesús para dar a conocer las buenas nuevas, ¿ya? Este término utilizado daba cuenta de que en realidad cuando leemos las cartas de Pablo vamos a fijarnos que no es él el que se apropia del término, ¿ya? Sino que da fe de que es Cristo quien lo llamó y le otorgó este grado.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Aquí en Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Aquí se presenta ya como siervo, como un sirviente, como aquel que quiere obedecer a su Señor. ¿Ah? Y esta era la función del apóstol, ¿ya? Que era enviado, que era servicial, que era siervo, era utilizado por alguien para ir a dar un mensaje, para entregar una noticia, para cumplir con un propósito en particular, una misión especial. Entonces, vemos que no se atribuye solo este término, ya este título. Recordemos ahí en Hechos 9, donde el Señor Jesucristo se le presenta a Pablo y lo recoge. Le da la salvación para que pueda ser parte de este pueblo escogido, salvado por la sangre de Cristo Jesús. Ya tenemos ese concepto. Ahora tengamos un pequeño repaso. Éfeso era la capital de la antigua Asia, famosa por el templo de Diana. ¿Ya? El tiempo que Pablo estuvo en Éfeso fue de 3 años. La fecha de escritura de esta carta fue entre el año 61 y 63 después de Cristo. El texto clave es Efesios 4:13. ¿Ya? ¿Cómo dice Efesios 4:13? Vamos a repasarlo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Recordemos que la sinagoga era el lugar donde se reunía, se congregaba los creyentes o los judíos de aquella época. Era la escuela, el templo, era el lugar de edificación, de crecimiento. Hoy nosotros tenemos los templos, que son los que nos edifican, pero hoy por hoy estos medios virtuales nos permiten también edificarnos. Entonces, este es el pequeño repaso para recordar un poco algunas cosas de la carta a los Efesios. Que Éfeso era capital de la antigua Asia, ¿cierto? Famoso por el templo de Diana. Que Pablo estuvo aquí en Éfeso alrededor de 3 años. La fecha de escritura de la carta entre el 61 y 63. Aquí había una sinagoga, ¿ya? Que era el lugar de reunión, de congregarse, donde se aprendía, donde se enseñaba, ¿cierto? La palabra de Dios, la Torá. El texto clave es Efesios 4:13, ¿ya? La Torá son los libros de la ley. Entonces tenemos que tener conciencia que en el antiguo régimen, en las sinagogas, ¿cierto? En el tiempo apostólico, ahí se hablaba la palabra de Dios y ahí iba donde llegaba Pablo para enseñar de Jesucristo. ¿Ya? Él iba directamente primero a los judíos. Y cuando los judíos no querían escuchar o ya cumplía el tiempo de hablar a los judíos, empezaba a hablarle a los gentiles, a quienes estaban fuera de la sinagoga. Vamos a hablar un poquito de Pablo. ¿Ya? Voy a tomar el texto de Hechos 9, 1-6, que nos dice lo siguiente. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el príncipe de los sacerdotes y demandó de letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Aquí encontramos el momento en que el Señor Jesucristo se le presenta a Pablo y lo toma como hijo. ¿Ya? El encuentro personal de Jesús con Pablo, que era también una de las características de los apóstoles, haber tenido una relación personal, física con Jesús. No es por una predicación, sino que el mismo Señor Jesucristo se le presenta a Pablo para mostrarse como su Salvador.
¿Cómo era Pablo? 1 Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El llamado de Pablo a trabajar por Jesucristo. Ya vamos a considerar hoy este llamado al servicio. Pablo era una persona de grandes convicciones y celo. Veamos, antes de su conversión, en Hechos 7:58, dice: y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Aquí se habla de Esteban, el primer mártir de la iglesia, el que fue apedreado, y dice que lo apedrearon, y quienes lo hicieron, los testigos, pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llama Saulo. Aquí en Hechos 7:58 es la primera aparición que hace Saulo. Y al parecer, según los comentaristas bíblicos especializados, Pablo ya estaba en la misión de perseguir a la iglesia. Pablo ya estaba en la misión, en la tarea de persecución. Por eso ponen los vestidos o las ropas de Esteban a los pies de él. Porque él apoyó este apedreamiento, pero aparentemente era el líder. En Hechos 8:3 dice lo siguiente: entonces Saulo asolaba a la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Persiguió a la iglesia. Ese era Pablo antes de su conversión. ¿Ya? En Hechos 9:1, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes. Amenazó de muerte a los discípulos. Dice, respirando aún amenazas y muerte. O sea, llegaba a sentir un deseo profundo de exterminar a lo que él pensaba era una secta. Aquellos cristianos que creían en Jesucristo. También organizó una incursión contra los cristianos en Damasco, en Hechos 9:2, y demandó de letras para Damasco, a la sinagoga, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. La verdad que antes de conocer a Jesucristo como su Salvador, Pablo llevaba una vida, la verdad que según él, digna, porque él pensaba que los cristianos, los creyentes en Jesucristo, eran malos. Tenía en su mente, en su enseñanza recibida, esta percepción de los cristianos como un grupo de personas no decentes. Por eso los perseguía, erróneamente. Ahora, en Hechos 9:1-6 encontramos el encuentro personal, el relato del encuentro personal de Pablo con el Señor Jesús. Este encuentro permite a Pablo cambiar su percepción. Después de su conversión, demostró ser, ¿qué cosa? Dice Filipenses 3:6, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, lo anterior; cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Era un practicante de la ley mosaica al pie de la letra. Y él se da a conocer como una persona justa que cumplía con todo lo que Dios ordenaba en su ley. Por eso dice, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, nadie podía juzgarlo por si se había equivocado en algún punto. Pero también dice que era trabajador. Segunda a Tesalonicenses 3, 7 y 8. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde. Antes, obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. Cuando vemos leemos las cartas de Pablo a las distintas iglesias, vemos cómo este hombre dejó todo lo que tenía para servir al Señor. Cuando no tenía recursos, tenía que trabajar de noche. Y eso es lo que dice aquí. Que no comía el pan de balde. Antes, obrando con trabajo y fatiga de noche y de día. De día predicaba, de noche trabajaba en su oficio para tener recursos para sustentarse. Hubieron momentos en que la iglesia lo sostuvo. Pero gracias a Dios, dice él, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos.
¿Qué pedía Pablo? Que vieran en ellos el trabajo, el esfuerzo que dedicaron para el servicio al Señor. Ellos no trabajaban, digamos, sin mayor esfuerzo. Alguno pensará que él solamente escribía. No, caminaba, sufrió prisiones, sufrió azotes. En fin, después vamos a leer un pasaje que nos da a conocer un testimonio muy profundo del apóstol Pablo. Pero tenemos que decir que también fue contrito en 1 Timoteo 1:16. Más por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Ah? Él fue humillado, recordemos, tenía un cargo importante entre el cuerpo farisaico, en la persecución de la iglesia, pero el Señor lo derribó de su caballo, cayó en tierra, lo mantuvo ciego durante 3 días, mantuvo un aguijón durante su vida que le causaba a él dolor, pero decía que el Señor le decía, bástate mi gracia, y él decía, si en tu gracia debo perfeccionarme, quiero quedarme con este aguijón. ¿Ah? Era un hombre sumiso a la voluntad de Dios. Era un hombre que se dedicó a obedecer la palabra de Dios, a predicarla, a enseñarla, con su ejemplo, con dedicación, con gran esfuerzo. Por eso tenemos que orar por aquellos que entregan y enseñan la palabra de Dios, para que el Señor los utilice plenamente y cada uno de ellos pueda disponerse con profundo amor a ese servicio, a ese trabajo. Tenemos que decir que también fue sufrido. Según a los Corintios 11, dice del 23 al 33, yo solamente redacté del 25 al 27, pero pueden leer ustedes los otros que también muestran algunas cosas. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en camino muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Por nombrar algunos de los sufrimientos que padeció Pablo por la predicación del Evangelio, por la enseñanza de la palabra de Dios, por entregar el mensaje de salvación a otros. Cuando nosotros leemos toda esta biografía de Pablo, y la he querido mencionar como introducción a esta carta a los Efesios, es porque debe llamar la atención cómo este varón de Dios se esforzó por predicar, no importando lo que tuvo que padecer, sino que se dedicó. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a realizar para entregar el mensaje de Dios? Termina el último pasaje que habla de la humildad de Pablo, en 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Hasta él se sentía incómodo de ser llamado apóstol porque él había perseguido a la iglesia. Creo que cuando aquellos que llegamos al ministerio pastoral debemos sentir lo mismo que sintió Pablo, la humildad. Y en muchos casos nos cuesta acostumbrarnos inclusive a este ministerio pastoral en el título, digamos, porque estamos acostumbrados al desarrollo de otro tipo de actividad. En lo personal, yo inicié como miembro de la iglesia, presbítero de la iglesia, pero siempre con el deseo de servir. Ese ha sido siempre mi profundo deseo, servir al Señor. Con todas mis deficiencias, con todas mis virtudes, pero el Señor es a quien quiero servir. Y me llamó al ministerio pastoral y creo sentirme así como Pablo en este momento. Porque yo soy el más pequeño de todos, que inclusive no soy digno de ser llamado pastor. No porque persigue la iglesia, sino porque mi condición, mi reconocimiento de mis faltas, de mis pecados, en realidad solamente Cristo es el que obra en mí. Solamente Cristo es el motivo por el cual yo he llegado al ministerio. Él y su voluntad me permite ser lo que soy.
debiera ser también el sentir de cada uno de aquellos que ministramos la palabra. Esta palabra maravillosa de salvación. Sentirnos identificados con Pablo como el gran maestro. Creo que en la vida terrena, si bien es cierto, hay grandes hombres de fe, pero no podemos dejar de lado a aquellos que vivieron vidas intachables, como el apóstol Pablo, como Pedro, que en su condición, también al ser arrepentido, fue un gran hombre de Dios. Y muchas veces lo dejamos en el olvido. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ya dijimos que apóstol significaba enviado, pero no enviado por cualquier persona. Era enviado de Jesucristo. Era enviado a una misión importante: comunicar la salvación a través de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin, bueno, resumiéndolo, lo decimos seguidor de Cristo. ¿Ah? Pablo, este apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, fue enviado porque era un seguidor de Cristo. Siempre. Claro que bajo un concepto errado en el principio, pero cuando conoció a Jesús realmente, fue transformado como el siervo, el seguidor de Cristo fiel. Como dice en Hechos 9:6, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Si notamos o si nos detenemos en este pasaje, podemos ver el cambio profundo que realizó Cristo en la vida de Pablo. Él iba persiguiendo a la iglesia, él iba a destruir a los cristianos en las sinagogas en Damasco, pero cuando el Señor le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es luchar contra el Dios Todopoderoso. Y Pablo comprendió quién era el que le hablaba, que era Jesús, el Salvador. Y solamente dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Miren el cambio radical, instantáneo, como se produce en muchas ocasiones. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa debe ser la pregunta de todo seguidor de Cristo. Esa debe ser la pregunta de todos aquellos que queremos servir a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. En Hechos 9 y 11 dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Miren, 3 días sin ver después de ese encuentro con el Señor. Personalmente veo en esto como el Señor está enseñando dependencia inmediata a Pablo de él. Estuvo 3 días sin ver. Ya no estaba con su fuerza, con su poder, con su energía, con su ánimo. Tuvo que depender de otros. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Estas palabras desde el versículo 11 son dadas a Ananías para que vaya y vuelva y ore por Pablo, ¿ya? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ananías no quería ir. Sabía quién era Pablo, ¿ya? Entonces, pero el Señor le dice a Ananías: levántate y ve, busca a Saulo, porque él aquí ora. Así fue el cambio radical. Pablo se puso en las manos del Señor en forma inmediata. Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo, años, dudando de ponernos en las manos del Señor y hacer su voluntad. Querido hermano, te invito el día de hoy a que, si tú amas realmente a Cristo, te pongas en sus manos para ser siervo fiel, un seguidor que cumpla la voluntad del Padre en el servicio, en la adoración, en la entrega del mensaje de salvación. Deseo de todo corazón que el Señor les bendiga en este aspecto. Podemos mencionar Hechos 9, 13 al 16, que ya lo leí parte. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Miren, cuando uno lee este pasaje, entiende que Pablo iba a padecer, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Y la oferta no es tan preciada. Si a usted le dijesen:
le dijesen, sirva a Cristo porque vas a sufrir, seguro muchos dan pasos hacia atrás, como ocurre. Porque ven solamente lo negativo, ven lo difícil, pero no ven el beneficio de ser un siervo fiel. Porque Dios es con nosotros, Dios respalda su obra. Gálatas 1, 16 al 24. Revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. Luego no conferí con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco después pasados 3 años. Fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días, mas a ningún otro de los apóstoles vi sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las partes de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Y glorificaban a Dios en mí. El cambio de Saulo de Tarso a Pablo. El Señor le cambió hasta el nombre porque había un renuevo en su vida. Pero él no buscaba gloria, no buscaba halagos, sino que inmediatamente se puso a servir. Él se convirtió al Señor Jesucristo como su Salvador, en creyente, en su seguidor, e inmediatamente se dispuso a servir. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Y cumplió con su labor. Este es Pablo. Este es aquel siervo que perseguía a la iglesia, pero al tener el encuentro personal con su Señor y Salvador Jesucristo, fue transformada su vida y se volvió en el siervo fiel que fue. Que el Señor nos permita a nosotros también ser fieles, que nos permita disfrutar de esta transformación maravillosa por su Santo Espíritu, para lograr alcanzar su bondad, su misericordia. Seamos instrumentos útiles en las manos del Dios Todopoderoso, predicando su palabra, enseñándola a aquellos que necesitan la salvación en Jesucristo. Que el Señor les bendiga y nos guíe cada día. Oremos nuevamente. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por su palabra, porque nos permite meditar en el día de hoy en aquel que escribió esta carta, aquel que usted utilizó, Señor, un varón que en los inicios de su vida persiguió a la iglesia, a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Fue un acérrimo enemigo de la predicación del Evangelio, pero cuando tuvo el encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue transformada su vida en un siervo fiel, en un hombre de fe, en un hombre que predicó el Evangelio, que buscó, Señor, propagar este maravilloso mensaje de salvación a todo el mundo. Padeció cárcel, azotes, naufragios, odio, ira, inclusive por quienes le rodeaban. Gracias porque el testimonio del apóstol Pablo dura hasta el día de hoy como un hombre fiel, y permítanos a nosotros, humildes Señor, aprender de él su fidelidad, su devoción. Obra en nosotros para ser siervos fieles, así como Cristo obró en el servicio en Pablo, que obre en nosotros su Santo Espíritu, Señor, para también ser fieles en la predicación, en la adoración y en la entrega de nuestras vidas. Rogamos su beneficio a través de Cristo Jesús, nuestro amado y único Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.